Estoy aproximadamente a 15 minutos de terminar, no sé, será la octava, novena, no sé, de visionar Blade Runner, una película ya consagrada en la historia del cine, un icono para muchísima gente, especialmente para los amantes de la ciencia ficción, y probablemente una película completamente indiferente para otros. Tampoco pasa nada. No voy a tratar de hacer aquí un comentario serio, docto y académico. No me voy a poner en plan crítico de cine porque es mi querido Antonio Basset. Vendría del más allá para darme una colleja. Pero sí, soy cinéfilo. Y precisamente por eso me apetece hablar de una película que puede gustar muchísimo. Puede gustar poco, puede dejarte absolutamente frío. Lo interesante del cine es que no necesita gustarnos para conseguir algo mucho más importante, provocarnos. Y esta película, desde luego, provoca. Además, esta vez estoy cumpliendo una pequeña promesa personal y es verla en inglés, verla y escucharla. Como Ridley Scott la concibió originalmente con las voces de sus actores, con sus acentos, sus inflexiones, sus silencios. Y eso para mí cambia bastante la experiencia. La voz de Harrison Ford ya la conocía. Evidentemente, Harrison Ford le hemos escuchado tantas veces que su voz forma parte de nuestra memoria cinematográfica. Pero escucharle aquí en versión original tiene otra textura y también resulta curioso comprobar cómo compite en pantalla con otro actor que, aunque entra en escena ya casi cuando la no cuando está acabando, pero cuando ya está muy avanzada, parece que cada vez que aparece modifica la temperatura de la película. Estoy hablando, por supuesto, de Rutger Hauer. Rutger Hauer, que yo lo recuerdo especialmente de Lady Halcón, aquella película maravillosa en la que compartía protagonismo con Michelle Pfeiffer, y en la que llevaba siempre consigo un halcón como una especie de rocinante particular para un Quijote medieval, mientras la historia hacía con ellos algo bastante más complicado que convertirlos simplemente en héroes de una aventura fantástica. Y no voy a contar más, creo que no he llegado a rozar el spoiler. Si alguno quiere, que lo deje en comentarios y le damos un vistazo al bar a ver qué dice. El caso es que, sea como sea, a mí sinceramente me la pega bastante. Creo que también, volviendo a la película, forma parte de nuestra relación con el cine, de distinguir entre conocer una historia y experimentar una historia. Puedes saber perfectamente cómo termina Titanic y aún así emocionarte viendo hundirse el barquito. Pues conocer el argumento de Psicosis y seguir sintiendo esa tensión, ese... Yo le tengo un poco de pánico, lo que es las cortinas de ducha no es un tema que a mí me verás nunca regalando ni pidiéndole a la gente ahí en el ajuar. Ya soy más de puertas correderas. El caso, que puedes saber que Darth Vader es el padre de Luke y todavía disfrutar de Star Wars. Aunque yo creo que a los de Star Wars, la saga, yo creo que ya se ha desmelenado entrando en Disney y se está convirtiendo en algo. Hostia, nene, que cuidado, que lo mismo en 10 años hay doctorandos que se postulan, ¿sabes?, para sacarse el doctorado basándose en solamente la cronología o
la hilvanación de todas las distintas etapas cinematográficas, de cómics, de películas de dibujos animados, de toda esa serie de mundo de Star Wars, como lo hay de otros mundos también, porque este mundo es un mundo muy creativo. Lo que pasa es que está loco, ¿no? Como de aquella canción, creo que era de Rules, Very Rules, Mad World, muy bonita, lo recomiendo. El caso, que no necesariamente que te hagan un spoiler puede quitarte una experiencia, y esto viene muy a cuento con Blade Runner, porque aquí la experiencia pesa muchísimo. Puede gustarte más o menos Ridley Scott y cómo trabaja. A mí me parece un director arriesgado, poliédrico, capaz de moverse entre géneros y registros con una facilidad que no siempre conduce al mismo resultado. Tiene películas que me parecen extraordinarias y otras que me dejan bastante indiferente, pero bueno, hay algo que no le puedo negar y muchas veces se atreve. Y eso es algo que ejemplariza en Blade Runner monumentalmente, y queda ahí su capacidad reflejada, porque esto es una joyita. Para mí y además está llena de pequeñas joyitas, ¿no? Es como un collar perfectamente engarzado, en el que quizá una piedra no te diga absolutamente nada, pero cuando empiezas a contemplarlo completo, ahí comprendes que hay algo mucho más grande detrás de cada elemento. Y todo eso sucede en un futuro que, visto desde 1982, debía de parecer lejano, extraño, casi imposible, pero que hoy resulta inquietantemente familiar. Esto es uno de los motivos por los que creo que Blade Runner sigue funcionando, porque es una distopía que no parece completamente distópica. Y quizá precisamente por eso me está apeteciendo hacer esta reflexión ahora, porque hay películas de ciencia ficción que te enseñan un futuro absolutamente imposible, naves espaciales, sociedades extraterrestres, tecnologías que no podemos ni imaginar. Y luego hay obras que hacen algo mucho más incómodo. Te enseñan un futuro que reconoces. Un futuro en el que todavía no se ha perdido cosas como que haya coches, policías, bares, anuncios, edificios, empresas, basura, lluvia, prostitución, violencia, gente intentando trabajar para sobrevivir, y gente que simplemente intenta llegar al día siguiente. No parece otro planeta. Parece nuestro planeta después de haber tomado unas cuantas decisiones equivocadas. Y ahí empieza lo interesante. Porque Blade Runner no necesita explicarte constantemente que estás en el futuro. Te lo mete por los ojos y también por los oídos. No podemos olvidar la banda sonora de Vangelis. Impresionante. Todavía no sé si estará incluida o no en este audio. Probablemente sí. Pero, como os decía, esta película no te dice, mira, este es el futuro. No, te dice, esto es el futuro. Te lo mete a través de la arquitectura, de la publicidad, de la iluminación, de la mezcolanza de idiomas. Mezcolanza, esa palabra. Me gusta mucho. Y precisamente me gusta desde Blade Runner, porque cuando empieza la película y está ahí Harrison Ford tratando de tomarse sus noodles y tal, pues viene medio a detenerle
un personaje secundario de la película, pero que habla un dialecto, pues, que es una mezcolanza de idiomas. Si alguien sabe o es capaz de decirme si en algún momento se le puso nombre a eso, pues, por favor que me lo diga. Se lo agradeceré. A través de la ropa también, en los vehículos, en el humo. A mí me encanta el principio con aquellas explosiones, ¿no? Como de que hay una industria ahí trabajando, quemando combustible para sostener ese futuro, y que probablemente sea ese mismo futuro el resultado de haber, pues quizás, querido correr demasiado en el tiempo. Hay un dato que hace poco entró en mi vida, y es que si el Imperio Romano no hubiera caído, el ser humano hubiera alcanzado la Luna en el año 1000. Ahí lo dejo, para que cada uno reflexione. En esa permanente sensación de que la ciudad está viva, pero no necesariamente de una manera saludable. Y aquí tengo que hacer una pausa, porque precisamente esa es una de las cosas que más me gustan de esta película. No necesita subrayarlo todo, no te dice continuamente, mira qué futurista soy. Simplemente lo es, y quizá por eso ha envejecido tan bien. De hecho, resulta bastante curioso verla hoy, porque algunas cosas que en 1982 podían parecer una fantasía tecnológica ahora nos resultan casi cotidianas. Pantallas por todas partes, vigilancia, reconocimiento, inteligencia artificial, automatización, publicidad omnipresente, grandes corporaciones capaces de condicionar la vida de millones de personas. Y entonces uno empieza a preguntarse si realmente estamos viendo ciencia ficción o si estamos viendo una exageración poética de nuestro propio presente, más que poética artística o de amarga poesía. Pero volviendo a la película, porque me estoy yendo por las ramas, y eso también es culpa de Blade Runner, porque es una película que invita a irse por las ramas. Empieza con Harrison Ford interpretando a Deckard, un Blade Runner que, por lo que vamos entendiendo, se ha retirado de esa actividad. Y pues aquí aparece otra de esas pequeñas cosas que me hacen gracia, porque la palabra runner para mí siempre ha tenido algo juguetón. Yo, como soy bastante friki, hace años participé muy brevemente en un videoclip y salía, entre otras cosas, montando en una bicicleta. Y cuando llegó el momento de poner los créditos, pues se me ocurrió que mi nombre artístico para aquella intervención tenía que ser Bike Runner. No sé de dónde salió del alma. Y ahí quedó, plasmado para la posteridad. Así que cuando vuelvo a encontrarme con Blade Runner, inevitablemente me acuerdo de aquella pequeña gilipollez mía. Y eso también forma parte de cómo experimentamos el cine. Una película no se queda solamente en la pantalla, se mezcla con nuestra vida, con nuestras experiencias, con las personas con las que vimos pasar la vida, con los momentos en los que la descubrimos, con las cosas absurdas que asociamos a ella. O quizá por eso una misma película puede ser 5 películas distintas si la ves 5 veces en 5 momentos diferentes de tu vida. Ahora mismo yo estoy viendo Blade Runner de otra manera. Primero porque estoy intentando verla en inglés, sin subtítulos, y esto tiene su mérito, o su inconsciencia. Porque aquí pues estoy, pues bueno, un poco a la deriva, confiando en mi inglés, mejor dicho, lo que queda de mi inglés. Muchas gracias, Opening. Y bueno, si alguno habéis pasado por experiencias similares, pues sabréis perfectamente de lo que estoy hablando.
Hay momentos en los que entiendes absolutamente todo y hay otros en los que lo entiendes aproximadamente y otros en los que dices, sí, claro, hombre, como sí, hombre, cómo no. Sin tener la más remota idea de lo que acaba de decir el señor. Pero continúas, ¿no? Porque también forma parte del experimento. Y curiosamente, al quitar los subtítulos aparece otra película. Te obligas a observar más, a escuchar la entonación, a mirar las expresiones, a interpretar los silencios. Y entonces descubres que el lenguaje cinematográfico no está solamente en las palabras, está en todo lo que ocurre alrededor de ellas. Y aquí Blade Runner es especialmente generoso, porque hay planos que podrían sostener una conversación entera sin necesidad de que nadie dijera absolutamente nada. Y eso es algo que el cine moderno en ocasiones parece haber olvidado. Tenemos una tendencia tremenda a explicarlo todo. A veces parece que si un personaje mira por una ventana tenemos que escuchar una voz en off explicándonos que está mirando por una ventana porque está triste, ¿no? Ahora me he acordado de la mujer mirando por la ventana, de Dalí, creo que era. Recuerda a su madre y además tiene problemas con Hacienda. Hostia, con la hostia, yo creo que acaba de escribir a la mitad de las personas que conozco. Déjame mirar, déjame interpretar, déjame equivocarme, déjame sacar mis propias conclusiones. Eso para mí también es cine. Y Blade Runner deja espacio para eso, muchísimo. Y hay otro aspecto que me resulta especialmente interesante: la relación entre lo humano y aquello que aparentemente no lo es. No voy a entrar en detalles de la trama porque precisamente estoy hablando desde el punto en el que estoy viendo la película y no quiero adelantar acontecimientos, pero sí puedo decir algo sin destripar nada. La película plantea preguntas que 40 años después siguen siendo incómodamente actuales. ¿Qué significa ser humano? ¿Dónde empezó y dónde termina nuestra humanidad? ¿La memoria nos convierte en quienes somos? ¿Somos lo que hemos vivido o somos también aquello que creemos haber vivido? ¿Puede una criatura fabricada artificialmente desarrollar algo que llamemos conciencia? Y si lo hace, ¿quién decide que no es una persona? Son preguntas que hoy, en pleno desarrollo de la inteligencia artificial, ya no pertenecen exclusivamente a la ciencia ficción. Y eso es lo que me fascina. En 1982 estaban imaginando un futuro en el que seres artificiales podían aproximarse a lo humano. Hoy nosotros estamos construyendo máquinas capaces de aproximarse a algunas capacidades que durante siglos consideramos exclusivamente humanas, y de repente Blade Runner deja de ser solamente una película sobre el futuro y empieza a parecer una conversación que todavía no hemos terminado. Por eso sigo viendo esta película. Por eso probablemente la volveré a ver. Y por eso, después de 9 o 10 veces de haberla visto, todavía encuentro detalles que antes no había visto. Porque quizá una buena película no es aquella que después de verla puedes explicar perfectamente. Quizá es aquella que después de verla todavía te haces preguntas. Y dentro de aproximadamente 15 minutos, cuando termine esta película por enésima vez, probablemente seguiré sin tener todas las respuestas. Pero tampoco las necesito. Me basta que Blade Runner siga haciendo lo que hacen las buenas obras de arte. Obligarme a mirar otra vez y a preguntarme, ¿qué coño estoy mirando?